para todos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Como siempre, para mí un gran privilegio estar aquí con ustedes compartiendo esa palabra viva, esa palabra eficaz que viene de parte de Dios. Le pido yo allí donde usted esté que disponga toda su mente, todo su ser, todo su corazón para recibir esta palabra que viene de parte del Señor, que sea usted canal de bendición y comparta esta transmisión con sus contactos, con sus amigos, para que así como esta palabra me tocó a mí, esta palabra habló a mi vida, espero que hable a la suya y que hable a todos aquellos a los que usted les va a compartir esta palabra. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a esa palabra poderosa que el Señor trae en esta noche para cada uno de nosotros. Esta palabra tiene como mensaje o como el título de este mensaje es el arrepentimiento. ¿Y cuántos de nosotros cuando le hemos fallado al Señor, o no simplemente al Señor, sino cuando le hemos fallado, no sé, a nuestros hijos, una promesa, o a nuestros padres, o a nuestro ser amado, nos sentimos arrepentidos? O cuando nos dejamos llevar por un momento de euforia, un momento de mal genio, ¿cuántas veces hemos dicho cosas que han, digamos, maltratado a la otra persona, que hemos, digamos, que hecho contristar al Espíritu Santo porque hemos dicho de pronto palabras necias, hemos herido? Muchas veces no es necesario ni siquiera hablar, sino con una mirada. Y luego de que hacemos las cosas y ya estamos mucho más tranquilos y dejamos que nos pase la ira, nos arrepentimos por lo que hicimos. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Pero, ¿qué dice la palabra? En Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es uno de los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para poder entrar en el reino de Dios. Y no es un arrepentimiento cualquiera, es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es mucho más que limitarnos a reconocer que obramos mal en cierto momento. Es realmente un cambio en nuestra manera de pensar, en el corazón. Es el cambio que nos brinda una nueva perspectiva de Dios, de nosotros mismos. Implica apartarnos del pecado y volver a Dios en busca del perdón. Ese es el verdadero arrepentimiento. El no querer volver a cometer ese mismo error, el apartarnos para en efecto no volver a caer en lo mismo. Las evidencias del verdadero arrepentimiento es que primero es duradero. No es una emoción pasajera el terminar de escuchar una palabra y me emocioné por esa palabra y me arrepiento y me prometo no volver a cometer ese mismo acto, a no volver, digamos, a tratar mal a las personas, a mirarlas mal. Pero al pasar el tiempo me olvido y vuelvo a cometer los mismos errores. Entonces, digamos que es básicamente un arrepentimiento real cuando es duradero y no simplemente cuando nos dejamos llevar por una emoción del momento. Y el Señor Jesucristo no ocultaba que no es fácil, pero pues tampoco es imposible. En Mateo 7, 13, 14 dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La entrada es estrecha y el camino difícil. Por lo tanto, el Señor nos exhorta a todos a que realmente sepamos que no estamos solos, que si bien el camino no es fácil, tú y yo no estamos solos y que podemos luchar contra aquello que nos hace alejarnos del Señor, contra aquel pecado que nos aparta de buscar su presencia y muchas veces de sentirnos
que no podemos volver a Él, como sentirnos apenados con el Señor por lo que hemos hecho. Pero en Lucas 14, 28 al 30 dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, el arrepentimiento no puede ser tomado a la ligera, sino que debe ser una decisión inteligente y firme que cada uno de nosotros debemos hacer. Que, como les decía, no es algo que yo haga en un momento emocional, sino que realmente debo tener, digamos que allí mi mente y estar firme de esa decisión que yo voy a tomar, porque no hay lugar para los indecisos en el reino de Dios, sino para los esforzados, para los valientes, para los firmes. Otra, digamos que, descripción, otra evidencia de un verdadero arrepentimiento es que es radical. Quizá una de las cosas que más incomoda, ¿cierto?, del el mensaje de la predicación de Jesús es que era muy radical. Él no aceptaba que una persona intentara ir adelante en el reino de Dios y al mismo tiempo se apoyara o buscara lo que estaba dejando atrás. Ambas cosas son incompatibles, ¿cierto? Y así lo hizo notar el Señor a través de su palabra. En Marcos 9, 43 al 48, dice la palabra, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya sea la forma que tenemos que hacer o de ver las cosas o los lugares a los que vamos, debemos cortarlo radicalmente a fin de entrar al reino de Dios y ser librados del infierno eterno. Y lo mismo, digamos que es necesario. Esto, digamos que no quiere decir con esta parte de la palabra que entonces, digamos, si, no sé, te habías arrepentido porque siempre estabas mirando a la mujer de tu prójimo, pues te quites los ojos para dejar de mirarla, no, sino a lo que se refiere es que si yo sé que estoy cometiendo esto y sé que está mal, ¿sí?, porque yo tengo la conciencia de que está mal, pues en efecto sea yo radical y evite digamos que caer en esa tentación. Entonces, si yo sé que, no sé, mi vecina me gusta, pero entonces ella sale todos los días a tal hora y yo salí a esa hora para poderle ver, pues digamos, o cojo por otro camino o evito, ¿cierto? Porque ¿qué? Quiero ser radical. Pero también para eso pues debe nacer desde mi corazón el pedirle pues ayuda al Señor para que me dé esa fortaleza, esas fuerzas para no caer, ¿cierto? Y para continuar siendo radical en esa decisión que tomé de cambiar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el arrepentimiento es tan radical que implica morir con Cristo. Él lo dijo en varias ocasiones, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo dice en Lucas 9:23. Esto significa que una completa decisión a Cristo. Cueste lo que nos cueste, significa abandonar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero entonces debemos dejar que el Señor obre en nuestra vida, ¿sí?
que entendamos que nuestra vida entera le pertenece solo a Cristo. Y esto lo expresó Pablo claramente cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, allí muchas veces nosotros podemos sentirnos asustados, pero el Señor también dijo, llevad mi yugo, ¿cierto? Sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces nosotros no estamos solos. Sí, es difícil, ¿cierto? Es difícil no volver a caer en ese mismo pecado, ¿cierto? Después de que nos hemos arrepentido, después de que en efecto nuestro ser, todo queremos cambiar, queremos dejar de lado eso, pero pues no es fácil, pero tampoco es imposible y que en el Señor hallaremos descanso para nuestras almas. Y aunque con Él todo va a ser mucho más fácil, Él aligera nuestras cargas, entonces no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos ayudará a ser radicales. Y es por eso que otra de las evidencias de un arrepentimiento genuino es que produce un cambio de conducta. El arrepentimiento genuino tendrá como resultado inevitable un cambio de conducta fácilmente observable por otros. Entonces, ejemplo, si yo me arrepiento de que era grosera, de que siempre, digamos, maldecía y demás, y me arrepiento de ello y empiezo, es un arrepentimiento genuino, pues los demás lo van a ver con mi forma de hablar, con mi forma de expresarme, donde se nota ese cambio. Y es necesario para ello, pues digamos que ese cambio de conducta que va produciendo en nosotros el tener ese verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista advirtió sobre esto a los judíos que acudían a él para ser bautizados. En Lucas 3, Lucas 3 del 8 al 14 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, él tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Entonces, en este caso, la palabra nos ofrece numerosos ejemplos, ¿cierto? De personas que se arrepintieron, que rápidamente cambiaron su actitud. El apóstol Pablo, inmediatamente después de conocer del Señor, de decidir seguirle, ¿qué hizo? Dejó de perseguir a la iglesia de Dios y comenzó a predicar por todas partes que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces fue un arrepentimiento tan grande y radical que hubo un cambio real, que todos podían, ¿cierto?, ver ese cambio, que los que le habían conocido estaban atónitos por lo que estaban viendo hoy de él. Y lo mismo ocurrió con los tesalonicenses cuando se convirtieron. Ellos se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces vemos que esto es lo que trae ese arrepentimiento genuino. Estos cambios deben influir también en las relaciones con nuestro prójimo. Quien haya cometido alguna falta contra otro, es necesario restituirle.
Es necesario pedir perdón si a través de lo que nosotros hicimos causamos daño a alguien. Es necesario porque el verdadero arrepentimiento nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y no resulta, digamos, que si yo soy ciudadana del reino de Dios, ¿cierto? No ajustar esa conducta y mis principios al reino. Entonces, no nos olvidemos que es necesario arrepentirnos, pero que no sea un arrepentimiento que hoy te arrepientes y ya mañana te olvidas, sino que sea ese arrepentimiento constante, radical. Ese es el arrepentimiento que el Señor hoy quiere que tú tengas. Que no seas de esos tibios, que un día estás con toda la energía, con toda la fuerza, queriendo cambiar, queriendo quitar aquellas cosas que al Señor no le agradan y que tú sabes realmente que estás haciendo mal. Que tú decidas realmente dejar eso a un lado y volverte al Señor Jesucristo y dejar que Él te ayude a cambiar aquellas cosas. Porque solo no podemos, pero con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Pero entonces que no seas de esos tibios que un día sí, pero al otro día no, porque la misma palabra dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces es necesario que nosotros tengamos ese arrepentimiento, puesto que todos nosotros somos pecadores, todos tenemos que arrepentirnos por igual. No solo los ladrones, no solamente los homicidas, los violadores, los adúlteros, los fornicarios, los presos que tienen que arrepentirse delante de Dios, sino cada uno de nosotros tenemos por qué arrepentirnos, porque todos, absolutamente todos, hemos pecado. No hay distinción alguna. Lo mismo tiene que hacerlo el rey en su trono que el diligente en la calle, el rico, el pobre, todos, absolutamente todos, tenemos que arrepentirnos, no hay excepción, todos sin excepción tenemos que arrepentirnos porque todos hemos pecado. En Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esta razón el Señor Jesucristo mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Por qué? Porque todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos realmente tener esa convicción de cambiar. Y de cambiar porque le amamos. De cambiar porque sabemos que si no lo hacemos, esto nos llevará a la muerte. Las personas muchas veces se resisten a aceptar su condición de pecadores. Entonces es importante de que sepamos que el Señor es justo, el Señor es misericordioso y que por eso mismo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y la realidad es que, como acabamos de ver, todos somos pecadores, pero hay una resistencia en cada uno de nosotros que nos impide reconocerlo. Ese era el problema de los escribas, de los fariseos, ¿cierto? Pero lo está bien de muchos otros. Hay varios aspectos que influyen para esto. Por un lado, la visión, ¿cierto?, que hoy en día tiene el hombre, los factores externos, las condiciones, digamos, que estamos viviendo en este mundo, que muchos, piensan que no tienen nada que arrepentirse porque hay personas que han hecho cosas mucho más malas, ¿cierto?, que han cometido errores o pecados que según ellos dicen son más fuertes, pero pues básicamente pecado es pecado, ¿cierto? Y es por eso que absolutamente todos el Señor nos invita, nos llama a arrepentirnos con todo nuestro corazón.
y pues es necesario que nos arrepintamos, pero porque básicamente si no lo hacemos, pues digamos que no tendremos esa oportunidad maravillosa, ¿cierto? De que el Señor se entrone en nuestra vida, de que el Señor realmente pueda ir quitando de nosotros todo aquello que no le agrada, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros, por una o X circunstancia, hemos quedado dañados por el pecado, pero por eso es necesario arrepentirnos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que en este momento, en la actualidad, se está minimizando, ¿cierto? Los efectos del pecado sobre el ser humano. Y admitimos que el libre albedrío del hombre ha quedado seriamente dañado por él. Sin embargo, tenemos suficientes evidencias en la palabra de Dios para creer que el ser humano todavía puede razonar sobre su situación perdida y darse cuenta de su pecado. El apóstol Pablo se refería a los gentiles, a los paganos, y decía que su conciencia todavía funcionaba aún después de la caída. Y eso sin conocer directamente la ley de Dios, solo pues con lo que era su racionamiento. Entonces es necesario tener esa capacidad de darnos cuenta de nuestros pecados. Y también pues no solamente, ¿cierto?, reconocer nuestro pecado, sino tomar la decisión de volvernos a Dios. Y es necesario hacerlo. Estamos a tiempo. Los tiempos se han acortado y el Señor está hablando en este momento a nuestras vidas. Y el Señor en esta noche te está invitando, me está invitando a que realmente nos arrepintamos de todo corazón. Un arrepentimiento genuino, verdadero, radical, donde se vean los cambios. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida, pero para eso es necesario que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos, que nos apartemos de aquello que nos hace pecar. No es fácil, pero es necesario tomar esa decisión de cambiar nuestra vida. Porque sabemos que nosotros, y eso es innegable, solos no podemos, ¿cierto? Pero el Señor está con nosotros. Y es por la obra regeneradora del Espíritu Santo que Él nos ayuda a no volver a caer, que Él nos ayuda y nos reargulle de pecado. Si queremos volver a caer, Él está allí, ¿cierto? Reargulléndonos, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, te invito a que allí donde tú estás, le entregues todo aquello que tú sabes que no le agrada al Señor. Todo aquello que tú sabes en lo que le estás fallando a Dios, que tú realmente reconoces que es algo que al Señor no le gusta, que al Señor no le agrada, que pues a través de su palabra nos ha mostrado qué es lo bueno, qué es lo malo, y todos lo conocemos, todos sabemos qué es bueno, qué es malo, pero el Señor nos ama tanto y es tan respetuoso que Él nos deja escoger, ¿cierto?, nuestro camino. Él nos deja tomar nuestras decisiones, pero créanme que las mejores decisiones se toman buscando su presencia y permitiéndole a Él que hable a nuestras vidas, ya sea a través de su palabra, ya sea por el medio que sea. El Señor obra y el Señor trae respuesta, pero es necesario tener esa comunión con el Señor. Entonces en esta noche te invito a que, si estás dispuesto a ser ese valiente, a llegar a ese arrepentimiento genuino, esta es tu noche. Esta es la noche en que el Señor te está invitando a que te arrepientas, porque no estamos solos, el Señor nos ayuda en medio de nuestras luchas. Padre celestial, Padre amado, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre celestial, que te necesitamos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, pero sabemos, Padre Santo, que contigo somos más que vencedores, Señor.
Hoy te pido, Señor, trae a memoria, Señor, todas aquellas cosas, Señor, por las que tenemos que arrepentirnos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, Señor. Un arrepentimiento, Señor, radical, Señor. Un arrepentimiento, Señor, que trascienda, Padre Celestial. Que los demás, Señor, puedan ver, Señor, lo maravilloso que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que puedan identificar esos cambios, Señor. Porque la palabra la vivimos, Señor, porque no es solamente, Señor, conocer tu palabra, escuchar tu palabra, sino, Señor, vivirla, Señor, ser testimonios vivos de ella, Señor. Hoy yo te pido, Padre Santo, trae a memoria, Señor, todo aquello a lo que tenemos que renunciar, Señor, a lo que tenemos que alejarnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, Señor, si te hemos fallado, Señor. Si no hemos obrado de manera correcta, Señor, aún sabiendo, Señor, que estamos haciendo las cosas mal, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir firmes, Señor, a no caer, Padre Santo, Señor, sino por el contrario, alejarnos de todas aquellas cosas, Señor, que nos impiden, que nos apartan, Señor, de tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, creyendo que tú ya lo estás haciendo, Señor, y que seremos, Señor, esos siervos fieles, Señor, esos siervos que, Señor, cada día, Señor, van a llegar más a la medida tuya, Señor, que cada día, Señor, tú nos irás limpiando y nos irás librando, Señor, y seremos testimonio para muchos, Señor. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios les guarde. Esta era pues el mensaje, la palabra que el Señor traía para esta noche. Espero haya sido de gran bendición. Hasta una próxima oportunidad.